Hola, bueno, hoy es 13 de marzo 2023. El tema de hoy, complementando el anterior, sobre la titulada la videoconferencia, el que precise los actos por los cuales se va a defender esa persona a juicio oral. Entonces, en esta ocasión, también me voy a referir a dos criterios como es el principio de razón suficiente y el principio de economía. Criterios en sana crítica que hacen parte pues del contexto jurisprudencial o precedente judicial que ahora lo voy a citar. Y es importante esto porque hay casación por parte de la Corte de Suprema Justicia en errores de hecho por falso raciocinio en cuanto a la valoración de la prueba. Pero antes de eso voy a comenzar citando a William Shakespeare, gran dramaturgo de todos los tiempos, poeta y actor. Porque hago alusión a ello, es que lo que hace el fiscal es escenificar cuando hace esos hechos de calificación jurídicamente relevante, se refieren a comportamientos humanos que han violado pues el Código de Penas, estricta tipicidad. Y esa escenificación que van a hacer en juicio oral no es sino tratando de demostrar esa hipótesis, una hipótesis, porque es un hecho que se está dando a conocer por una persona, una víctima, y que activa entonces el aparato judicial para que se demuestre toda su responsabilidad en juicio oral. Entonces, quiero indicarles, por ejemplo, cuando me gusta leer a Shakespeare, sobre todo, ubiquen ustedes en Romeo y Julieta. Y entonces el libro dice prólogo, acto y escenas. Y así comenzamos entonces cuando dice lo siguiente en esta gran obra de William Shakespeare. Esto sucede en Verona. Los que han tenido oportunidad de ir a Verona, Italia, pues conocen la casa en la que pues está todo esto, esta historia de Romeo y Julieta, y pues alrededor de ella es algo interesantísimo. Entonces, dice el acto primero, prólogo, entra el coro. En la bella Verona, donde se sitúa nuestra escena, dos familias iguales una y otra en abolengo, impulsadas por antiguos rencores, desencadenan nuevos disturbios en los que la sangre ciudadana tiñe ciudadanas manos. De la entraña fatal de estos dos enemigos cobraron vida bajo contraria estrella dos amantes, cuya desventura y lastimoso término entierra con su muerte la lucha de sus progenitores. Los trágicos pasajes de su amor, sellado con la muerte y la constante saña de sus padres, que nada pudo aplacar sino el fin de sus hijos, va a ser durante 2 horas el asunto de nuestra representación. Si la escucháis con atención benévola, procuraremos enmendar con nuestro celo las faltas que hubiere. Y ahí entonces comienza escena primera
Es que, miren entonces ustedes la importancia de, primero que todo, siguiendo la jurisprudencia de la Corte en relación con lo que se conoce como hechos jurídicamente relevantes. Pues claro, acá esto es un acto. Es decir, en los hechos jurídicamente relevantes, lo que quiero decirles de una manera gráfica es que allí en ese texto, de acuerdo como está señalado en el artículo 336, 337, se debe relatar de una manera clara, precisa, unos hechos jurídicamente relevantes. Y entonces esas son aserciones por medio de la cual el fiscal pretende aseverar la verdad de una proposición en el juicio oral. Y entonces, pues también traje a colación el asunto de un médico, que eso pues es cierto. En estos momentos se está celebrando la audiencia de acusación, y escuchen ustedes aquí ahorita, para que se formen una idea. Aquí no aparecerán nombres, no quiero dejar, pues obviamente por respeto a las personas, pero sí, afortunadamente hay una parte donde allí la defensa solicita, hace observaciones que le aclaren a la fiscalía, que porque considera pues que es una acusación farragosa, ambivalente, etc. Pero no, la fiscal entonces dice, es que es claro. Y escuchen ustedes, tomen ustedes atenta nota, porque a partir de este momento esa va a ser la conferencia a fin de que ustedes se enriquezcan y obviamente tengan en cuenta esto. Muy bien, entonces arranquemos. Espero que quede grabado esa parte, una sola parte apenas en la que aclara, pero para decirle que eso está claro a la defensa. La observación que hace la señora defensora con respecto a lo que ha manifestado la defensa. Gracias, señor juez. La Fiscalía, señor juez, considera que el escrito de acusación reúne los requisitos. Allá está la relación de los hechos jurídicamente relevantes, como son que es un médico que atendió a la víctima, su paciente, el día 22 de febrero del 2022 a las 9:20 de la mañana, que procedió a realizarle un tacto vaginal, que no fue un tacto vaginal regular que debería hacerse porque duró más de 10 minutos. Además de eso, le introdujo varias veces los dedos en la vagina a la víctima, y además de eso hizo frotamientos en la región vestibular, labios mayores y clítores. Y además le preguntó que si le había gustado lo que hacía. Pues esto es muy claro. ¿Y cuál es la conducta delictiva? Como está en el escrito de acusación: acceso carnal por haber introducido los dedos en la vagina a la víctima, con incapaz de resistir, porque cuando estamos en presencia de un médico, ya esa voluntad, ese temor que se siente hacia él, genera que se dé esta clase de conducta delictiva. Por eso es acceso carnal con persona en incapacidad de resistir. Señor, pues no sé si en este sentido quedaron, de pronto se le aclaró a la señora defensora lo que ella necesitaba. Entonces, prosigamos, por favor. Ok, dejémoslo hasta allí entonces. Miren ustedes, les dije la vez pasada sobre los dos actos. Primer acto, segundo acto. Eso es lo que tienen que delimitarse frente a una defensa. ¿Qué es lo que va a defender usted en el juicio oral? Pero antes de continuar con este tema, y la endomática penal lo traigo a colación por un caso de carácter sexual. Me di a la tarea de revisar dos sentencias de la Corte Suprema de Justicia que aparecen allí, y se las dejo en el tablero como precedente judicial, que es el primer radicado, es el 33837 del 18 de marzo del 2015, con ponencia del doctor Eugenio Fernández Carlier. Aquí he hablado
múltiples veces sobre esa decisión de la Corte Suprema de Justicia, donde el ACUO y el ACUEN absolvieron al señor Saudiel Orlando Pérez Cruz en un homicidio agravado cometido como inimputable. La muerte de una niña de 5 años, de su hija. Y fue absuelto en primera y en segunda instancia. Allí hay un salvamento de voto del doctor José Leonidas Bustos Martínez. Muy interesante esa discusión que se presentó en la Corte Suprema de Justicia y que creo que es una decisión que los jueces deben de tenerla de primera mano para consulta, porque habla de el principio de razón suficiente. También allí hace relación a una sentencia de la que en otras ocasiones he hablado, el radicado 41778 del 5 de marzo del 2014, también con ponencia del doctor Eugenio Fernández Carrier. Y ahí se trata el tema del principio de economía o el rasero de Ockham como criterio de sana crítica. Significa, palabra más, palabra menos, escoger la teoría o conjetura más simple entre todas aquellas que en igualdad de condiciones pueden explicar un mismo acontecimiento. Dos criterios epistemológicos que tienen en cuenta en sana crítica por parte de la Corte Suprema de Justicia. Y es que voy a hacerme referencia a ellos primero para que podamos seguir entonces en la segunda sesión sobre el tema de carácter sexual. Esta sentencia 41778 es un caso de es un caso de carácter sexual, un abuso sexual. El primero dice, es importante pues darles a conocer a ustedes un poquito la lectura que tengo, porque aquí en vigencia de esta ley 906 de 2004, pues cambiaron los esquemas en relación pues con la forma del proceso penal, de ese inquisitivo a este sistema oral, ya que viene andando pues un buen rato atrás. Entonces, dice así, página 43 de la sentencia 33837. De idéntica manera, si la Fiscalía construye una hipótesis que explique con suficiencia el comportamiento del acusado como punible y que no logró ser refutada dentro de su inmanencia lógica o coherencia interna, ni luego ser confrontada con todos los medios de prueba, consistencia externa, es obvio que la aplicación del principio de duda a favor del reo no procederá, excepto si concurre otra explicación que en semejanza de condiciones ofrezca una solución distinta, pero igual de razonable al fenómeno. Y les estoy diciendo esto aquí porque seguramente en el caso de Johnny Leal, al que está haciendo el seguimiento, que ya va en el decreto de depuración de las pruebas por parte del juzgado de conocimiento y que fue apelado por la defensa, y ya ustedes saben allí lo que sucedió en días pasados, esperando a ver qué va a decidir el Tribunal Superior de Bogotá. Pero es un caso de homicidio, por supuesto. Va a suceder o puede llegar a suceder lo mismo. Es decir, que van a ir a juicio oral y se debe, por parte de la Fiscalía, de demostrar las aserciones
en cuanto a que Johnny Leal fue el autor pues de la muerte de su madre y su hermano. Y entonces, porque pasó aquí, en este caso de Saudiel Orlando, que fue absuelto en primera y en segunda instancia, y el tribunal dijo, un momento, la Corte Suprema dijo, un momento, pero si no fue Saudiel Orlando, ¿quién fue el autor entonces de todas esas personas que estaban en ese momento, ese día, el causante de la muerte de la menor? ¿Y por qué lo digo con Johnny Leal? Porque como en ese caso las evidencias físicas y los elementos materiales de prueba presentados por el ente acusador tienen los visos de unos indicios o de unos hechos indicadores por el cual considerará o va a demostrar en juicio oral, para desvirtuar la presunción de inocencia, de que de un hecho conocido se quiere llegar a uno desconocido. Y les decía entonces que no hay testigos directos, ni testigos silentes. El famoso cámaras de grabación donde queda captada en tiempo real un delito. No lo existe. En este caso son hechos, evidencias físicas, y algunas son demostrativas de unos, directamente de unos en pertinencia, como les he explicado aquí de acuerdo al 375, como hay evidencia física que puede ser directa o indirecta, ¿no? Elementos materiales de prueba. Porque si se llegase a absolver por la judicatura a Johnny Leal, en primera instancia, pues por supuesto que eso irá seguramente en una apelación de la Fiscalía al tribunal, y dígase usted que salga suelto y que vaya a la casación, a la Corte Suprema de Justicia. Entonces sacarán este precedente para decir que si no fue Johnny Leal, entonces ¿quién fue? Porque sigamos entonces, página 54. Lo anterior significaba en principio que los funcionarios no desestimaran ni refutaran la racionalidad de las hipótesis acusatorias. Otros eventos, a modo de explicaciones alternos, pero igualmente probables, respecto al homicidio de la menor. De ahí que la decisión absolutoria confirmada en el fallo impugnado no fue luego de declarar inocente al procesado, sino una consecuencia del principio de duda. Una duda. Sobra decir que, si bien la ley 600, en este caso un procedimiento de ley 600 del 2000, no lo prevé de esa forma, debía ser razonable. Página 55, dice la Corte. Esto último conlleva la obligación para los jueces de sustentar la incertidumbre invocada con la presentación de las teorías o explicaciones que se le enfrenta, son como crítica trascendente a la del ente acusador. Era su deber, dice la Corte, proponer respuestas a la pregunta según la cual, si no fue Saudiel Orlando López Cruz el autor de la muerte de la niña, entonces ¿quién o quiénes lo hicieron y por qué? Y en esa decisión, absuelto por el acuerdo, y el acuerdo en casación se revocó y la Corte condena, aludiendo y haciendo énfasis a este principio de razonamiento. En términos epistemológicos, debían suministrar en los fallos aquellas razones o condiciones idóneas por los cuales a la proposición concerniente a la diversidad de hipótesis para explicar el fenómeno podía asignársele el valor de verdadero. Y eso nos lleva a seguir sosteniendo aquí, con base en una decisión que he citado en este espacio, sobre el famoso principio
el modelo objetivo de conocimiento de confrontación o refutación que surgió a raíz del nacimiento de la Ley 906 de 2004, del Código de Procedimiento Penal, que es un radicado 36357 del 26 de octubre del 2011, con ponencia del doctor Julio Enrique Socha Salamanca. Modelo objetivo de conocimiento de confrontación o refutación y la efectividad de la garantía judicial de la presunción de inocencia. Es decir, que en este sistema modelo adversarial se confrontarán la hipótesis del fiscal y la que proponga la defensa. Por eso insiste la Corte Suprema que irse a un juicio oral por parte de un defensor solamente es aconsejable en el evento en que el fiscal no tenga robustez en esa hipótesis, porque pues se dice en este sistema, o se espera por lo menos, que la defensa sea activa, hacer el descubrimiento de sus elementos materiales de prueba en la audiencia preparatoria para demostrar entonces su hipótesis con mayor, pues como estamos diciendo aquí y como se los acabo de decir, que venza esa que propone la Fiscalía. Sigamos. En este orden de ideas, página 62, le asiste razón al recurrente cuando adujo en el escrito de demanda que la única hipótesis racional acerca de la muerte de la menor víctima que la de la Fiscalía, en tanto las instancias jamás plantearon con base en los medios de prueba una duda razonable a favor del procesado que estuviese soportada en motivos suficientes. Entonces aquí se hace alusión a esta sentencia 41778 del 2014, conocido pues como ese principio de economía o el rasero de Ocán, y ahora les explico eso. Dice por acá entonces en la página 39 de esta decisión también pues lo siguiente: posición de la Corte. Ítem 3.2.1. La Sala en sentencias 21844 del 13 de febrero del 2008 y la 36824 del 12 de septiembre del 2012 ha defendido el principio de razón suficiente como aquel que reclama, en aras de reconocer el valor positivo de verdad de un enunciado, un motivo apto o idóneo para que ello sea así y no de cualquier otra forma. En otras palabras, es el que alude a la importancia de establecer la condición o razón de la verdad de una proposición, radicado 21844, o a la aserción que requiere de otra para ser reconocida como válida, 36824. Página 40. En aras de profundizar en el principio de razón suficiente, la Corte ha venido desarrollando criterios epistémicos, a partir de los cuales sea posible establecer la racionalidad de las aserciones empleadas en las motivaciones de las sentencias. Así, por ejemplo, entonces los fallos radicados 22019 del 17 de septiembre del 2011 y el 41778 del 2014 se ha referido al principio de economía o rasero de Ockham como parámetro epistemológico y repercute en la sana crítica. Página 41. Como presupuesto y derivación de lo anterior, la Sala plantea el siguiente criterio epistémico. Circunstancias extraordinarias requieren de explicaciones razonables sustentadas en las pruebas del proceso, que le sean susceptibles de explicar el fenómeno materia de debate o desestimar con suficiencia las hipótesis contrarias o rivales. La aplicación práctica de este criterio resulta evidente
en la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal, en el que la Corte en decisiones 36357, la que le acabo de mencionar del 2011, la 41390 del 2014, ha indicado que el proceso penal debe entenderse como un enfrentamiento lógico objetivo entre teorías, esto es, entre explicaciones, y que la relevancia de la valoración de la prueba estará sujeta a su capacidad de explicación acerca del problema, así como la desestimación frente a las hipótesis opuestas. De este modo, para que les sea posible predicar una crítica racional de teorías, cada una deberá contener fuerza explicativa o poder de refutación. La duda o ausencia de certeza jurídica solo procederá cuando la solución alternativa que se brinde logre reunir similar nivel de explicación. Si la hipótesis absolutoria, en cambio, está soportada en proposiciones que no sugieren respuesta alguna al problema o que requieren de otras para llegar realmente a una absolución, se habrá violado el principio de suficiencia, así como la lógica de lo razonable, si el juez con esas bases adopta una decisión favorable a los intereses del procesado. Esto sí que es importante, página 43 y 44. En este caso, el radicado 33837 dice que las instancias incurrieron en error de hecho por falso raciocinio en la valoración de la prueba, al concluir que no era autor. Entonces, la página 55, tras de la duda razonable, dice: esto último conlleva para los jueces de sustentar la incertidumbre invocada con la presentación de teorías o explicaciones que se le enfrentasen como crítica trascendente a la del ente acusador. Era su deber proponer respuesta a la pregunta según la cual, si no fue Saudiel Orlando el autor de la muerte de la niña, entonces ¿quién o quiénes lo hicieron y por qué? En términos epistemológicos, debían suministrar en los fallos razones o condiciones a la proposición concerniente a la diversidad de hipótesis para explicar el fenómeno. Podía asignársele el valor de verdadero, y para ello no solo tenían que exponer con claridad cuáles serían las otras propuestas de solución. Por ejemplo, que fue la señora Irene, la mamá de la niña, y su amante, sino además debían acompañarlas de otras aserciones tendientes a establecer su capacidad explicativa, así como su sujeción a los medios de prueba del proceso, página 55. Tanto la funcionaria de primera instancia como el cuerpo colegiado incumplieron con ese deber y por ello desconocieron el principio de razón suficiente. Únicamente se refirieron a otros enunciados que carecían de cualquier fuente explicativa o de poder de refutación desde la respectiva de la única hipótesis elaborada, o sea, de la Fiscalía. Para las instancias, para concluir, el procesado había que absolverlo porque estas personas también pudieron realizar el tipo, pero no presentó motivos razonables o suficientes para explicar esa aseveración. Luego, entonces, aquí ya hay un imperativo para la judicatura, muy claro. Si no lo fue Saudiel, ¿quién fue? Entonces den explicaciones de quién fue, pero lo absolvieron. Bueno, es que esto no paró allí, porque hay un salvamento de voto del doctor José Leonidas Bustos Martínez, que pues no voy a abordarlo aquí en el momento, pero vayan a esa sentencia y leas en ese salvamento de voto, porque palabra más, palabra menos, lo critica fuertemente el doctor José Leonidas, diciendo pues que la Corte pues ahora
pues se apareció con un criterio que según él pues no está pues acoplado a los lineamientos jurisprudenciales y pues con base también en la Carta Política, Constitución. Sería bueno que lo revisen ustedes y entren en detalle más sobre eso, porque no me da el tiempo aquí para esa explicación. Por ahora pasemos a esa sentencia 41778 del 2014 y vamos entrando en materia para el tema que les acabo de presentar allí del caso del profesional de la salud, ahora acusado. Entonces, por aquí tengo esta sentencia, se remonta hechos ocurridos al 17 de octubre del 2011. La víctima se hallaba en el acuario, una señora se hallaba acompañada de sus hijas, una de ellas de 11 años de edad, y dos prestadores de servicios turísticos. Uno de ellos era fulano de tal. Esta persona, como dan en las siglas, ¿no? Esta persona invitó a la menor a adentrarse en el mar mientras su madre hablaba con el otro colaborador. Al verlos alejados, esta última, o sea la mamá, llamó con insistencia a la niña, pero no le contestaba. Cuando se reunieron en la orilla, la encontró con el ánimo alterado y al preguntarle qué pasaba, ella le dijo que él la había penetrado con su pene. Por tal razón, la madre logró que el supuesto infractor fuera detenido por la policía cuando pretendía irse en una lancha. Durante el examen médico legal que le realizó un experto en la materia, la menor manifestó acerca del capturado: él me rodó la ropa interior y comenzó a tocarme y me metió el pene. Palabra más, palabras menos. Eso es lo que manifestó pues El médico legista no le encontró señales compatibles con penetración vaginal o anal, pero tampoco pudo descartar ni corroborar la existencia de hallazgos de maniobras sexuales recientes. Encuentra un himen no elástico y no hay desfloración. Por lo anterior, entonces, el 18 de octubre del 2011, la Fiscalía General de la Nación le imputó a HGH la realización de la conducta punible de actos sexuales con menor de 14 años, según lo dispuesto en el artículo 209 del Código de Penas. El imputado no aceptó los cargos y luego la Fiscalía formuló acusación. 209 hace mención pues a actos sexuales con menor de 14 años. El que realizare actos sexuales diversos del acceso carnal con menor de 14 años o en su presencia, o la induzca a prácticas sexuales, incurrirá en prisión de 9 a 13 años. Pero luego llegó un fiscal y dijo: no señor, aquí ya no hay actos sexuales con menor de 14 años, sino acceso carnal violento del artículo 205, en grado de tentativa. Y así entonces se propuso hasta que finalmente fue condenado por el delito de acceso carnal violento en grado de tentativa. Esto se fue en casación a la Corte Suprema de Justicia y se da la siguiente situación que expongo a continuación. Para pues hacerla más dinámica, pienso yo que voy a resumir unas partes de los criterios jurídicos de la Corte Suprema de Justicia. Para empezar, se dice que los artículos 205 y el 206 del Código nuestro, que hablan pues el 205 es el acceso carnal violento y el 206 es acceso sexual violento, acto sexual violento, perdón. Se hace pues una revisión allí de la jurisprudencia para indicarse que
En estos casos existe esencialmente es la violencia que se ejerce sobre la víctima, sea por la fuerza, intimidación. Eso básicamente hace que se impute un delito en esos tipos penales. Pero cuando el tipo penal se refiera a los artículos 208 y el 209, que en este caso la Fiscalía hizo realmente, pues tipificó en estricta tipicidad, el primer fiscal lo hizo bien. Y veamos las razones, porque es que el 208, que es el acceso carnal abusivo con menor de 14 años, y el 209, que son los actos sexuales con menor de 14 años, hacen referencia, según la jurisprudencia, pues es al consentimiento. Pero que como existe una presunción juris et de jure, que no admite prueba en contrario, quiero decirles, en que en tratándose de menores de edad, pues obviamente sabemos que ellos no tienen la disposición o la libertad en materia pues sexual. Entonces, de contera, pues el tipo penal correctamente imputado inicialmente lo fue por el artículo 209, actos sexuales con menor de 14 años. Y también aclaro aquí algo muy importante en cuestión de penas, porque está la figura del 211, que habla de circunstancias de agravación punitiva. Y entonces, allí dice el numeral cuarto, cuando se realizare sobre persona de menor de 14 años, entonces ese tipo penal sería aumentado de la tercera a la mitad. Sin embargo, pues la Corte Constitucional, en una decisión de la doctora Clara Inés, la doctora María Victoria Calle, el C-521 del 4 de agosto del 2009, se declaró condicionalmente exequible ese numeral que les acabo de citar, en el entendido de que dicha causal no se aplica a los artículos 208 y 209 del mismo estatuto. Y entonces por aquí empezó la Corte diciendo, bueno, aquí hubo un error del fiscal, porque el posterior, ¿no?, el que intervino después en el juicio oral, en su alegato inicial y su alegato final, hizo énfasis en eso. Es que yo voy a cambiar entonces la tipicidad, señor juez, ya no es el 209, sino el 205, artículo 27 de la ley 599 por tentativa. Y entonces, en suma, el tipo terminó pagando 7 años de cárcel, 84 meses, 7 años de cárcel. Entonces la Corte dice aquí, mire, en relación con ello, pues hubo una equivocación también, porque pues es bien cierto que pues diríamos que el 208 y 209, cuando son menores de edad, pues no se les aplica el agravante, por lo que la Corte Constitucional lo declaró condicionalmente exequible. Diría yo que no he leído a fondo, pero es por el criterio del non bis in idem. Nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo hecho. Es decir, no se le agrava esa pena porque pues obviamente en tratándose de menores, pues se presume que no hay libertad de consentimiento y que el tipo penal pues sería de 9 a 13 años y que no cabría pues imponerle ese aumento de la tercera a la mitad. Pero, dice la Corte, claro está que aquí en este caso, error del fiscal en el 205, lo metió allá cuando no hay violencia. Por ningún lado quedó claro en los hechos fácticos con las pruebas debatidas en juicio oral que hubo una agresión física, una intimidación, una violencia. Entonces, ante ello, el fiscal, pues por favorecer a esta persona, por minimizarle esa pena, vayas a saber qué pasó allí, pero él quiso pues que la pena fuera menos, no la del 209, sino la del acceso carnal, degradada pues por la tentativa, y quedaría entonces, según eso, quedó pues en los 7 años. Pero error, porque el 205, el acceso carnal, a ese sí le cabe la agravante es decir, cuando es una violación
en ese orden de ideas del 205 cabe el agravante señalado en el 211 en su numeral cuarto, porque ser una menor de 11 años. Entonces, si hay violencia, pues ya físicamente, diríamos nosotros, como tal en los hechos fáticos, pues habría que imponerle pena del 205, y el 205 es de 12 a 20 años, y entonces sería, según ese agravante del 211, de 15 a 30 años. Allí la cosa, entonces, la Corte dice, pero como no podemos agravarlo, una reformatio impeius no cabe porque la defensa fue el único apelante. Por ende, entonces no se puede agravar. Simplemente lo que hizo fue considerar la Corte diciendo que, en este caso, de San Andrés, 41778, pues el tipo penal en estricta tipicidad, como correctamente se impone, lo calificó la primera fiscal, es el 209. Actos sexuales con menor de 14 años agravado. Pero la pena se la sostuvo de los 7 años porque no le podían pues subírsela a los 9 años. Es decir, eso todos sabemos muy bien que cuando es único apelante, pues no cabe el reformatio impeius. Por ende quedó así. Casa la Corte Suprema. Allí entonces tomó esa decisión. Resulta de que el asunto que quería aclararles, ¿por qué razón? Sobre el principio de economía o el rasero de Ockham. Pues dice la Corte, dice más adelante la Corte que este principio fue tenido en cuenta por las instancias como tratando de, como dice allí, escoger la teoría o conjetura más simple entre todas aquellas que en igualdad de condiciones puedan explicar un mismo acontecimiento. Como no pudieron explicar el tema del acceso carnal en grado de tentativa, porque no fueron suficientes las explicaciones, pues se fueron entonces solamente por el tocamiento. Y por eso fue que entonces diríamos que la Corte hace alusión a ello allí dentro de esta misma sentencia, por el principio, en sana crítica, pues entonces le dieron pues esa calificación como de tocamiento, digámoslo así, porque no se logró demostrar, porque no estaba demostrada por lo menos el intento de penetración, porque penetración pues no hubo, dadas las circunstancias pues, del médico legista aclaró que no había desfloración, descartado el acceso carnal, pero en el grado de tentativa, pues dado a las circunstancias que explica la Corte, dice, pues es que la señora llamaba a la niña, que no respondía, que se quedaba, en fin, eso no pudieron demostrar realmente ese acceso carnal. Entonces, por esa razón, pues teniendo en cuenta este criterio, el principio de economía, pues se fueron por la explicación la más sencilla, que podía explicar el fenómeno. Eso es lo que dice pues la Corte Suprema de Justicia. Vamos a ver si lo tengo por aquí. Bueno, palabra más, palabra menos, ese criterio fue el que se tuvo en cuenta allí por la Corte Suprema de Justicia. No lo encuentro allí, pero pueden leer, les recomiendo que lean esta decisión, que es bien interesante, de la Corte. Dice aquí, la acción realizada por el sujeto agente se debe predicar que la voluntad de la víctima, aunque no fuera la de consentir o acceder expresamente a los actos de índole sexual. Bueno, hay otras sentencias que se refieren aquí sobre el principio de congruencia, que también es importante repasarlas. Dice
Las instancias concluyeron de manera atinada que no hubo acceso carnal en el sentido descrito en el artículo 212 de la Ley 599 de 2000. Pero dado lo escueto del relato, la escasa información que enriqueciera el contexto dentro del cual se produjo la conducta y circunstancias como la corta edad de la víctima, 11 años, y su capacidad para comprender o describir los hechos, era más sencillo para los jueces concluir que lo que hubo fueron actos de índole sexual no constitutivos de penetración, en lugar de un intento de acceso carnal por medio de la violencia que no se consumó por circunstancias ajenas a la voluntad del agresor. Lo anterior obedece al principio de economía, página 20, también conocido como rasero de Ockham. Eso fue un monje que consulten por Google, Ockham. Ahí lo lleva a este monje filósofo, en virtud del cual siempre se deberá escogerse la teoría o conjetura más simple entre todas aquellas que en igualdad de condiciones puedan explicar un mismo acontecimiento. Este postulado de orden epistemológico no solo ya fue contemplado por la Corte en el fallo de única instancia, el 22019 del 17 de septiembre del 2011, sino además ostenta amplia difusión y aceptación en materia de hallazgos científicos, de manera que puede ser perfectamente trasladado al ámbito del proceso penal, como criterio de sana crítica, en la medida en que cada teoría en pugna cuente con un mínimo de respaldo probatorio dentro de la actuación. Bueno, volviendo al caso, entonces ya ahora sí podemos dar unas pautas en esta horita. Lo demás léanlo allí. Ya se les recomiendo que vayan a esa 41778. Bueno, para el caso del médico. Entonces, ¿qué imputa la Fiscalía? Artículo 200. Este es el 210. 210. Y 211, numeral segundo. El 210 de esta disposición penal dice: el que acceda carnalmente a persona en estado de inconsciencia o que padezca de trastorno mental o que esté en capacidad de resistir, incurrirá en prisión de 12 a 20 años. Entonces, miren ustedes, de 12 a 20 años. El inciso segundo de este 210 dice que si no se realizare el acceso, sino actos sexuales diversos de él, la pena será de 8 a 16 años. Esta pena será de 8 a 16 años si son tocamientos. Entonces, miremos lo siguiente, endomática. Ahora, el 211, número segundo, dice que cuando el responsable tuviera cualquier carácter, posición o cargo que le dé particular autoridad sobre la víctima o la impulse a depositar en él su confianza. Ustedes escucharon hablar a la fiscal allí, haciéndole énfasis a la defensa, que es claro ese escrito de acusación. Y yo creo que sí, obviamente que sí es claro. Entonces, por eso en el anterior video conferencia, pues hice alusión de que hay que precisar los actos que se van a defender. Y también pues les traje, Nicolás, aquí al maestro Jorge Enrique Valencia, profesor de la Universidad Santiago de Cali, gran abogado penalista, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, junto con el maestro Edgar Saavedra, de acá de Cali. Y pues este docente, me refiero a Jorge Enrique Valencia,
les decía yo pues que me daba un placer enorme entrar a las clases. Yo era asistente porque entré, fue a práctica civil, les dije, porque pensaban que el que sabe de civil sabe de todo. Como les dije, una cuestión equivocada, no me gustaba el penal, pero entonces iba a las clases de Jorge Enrique Valencia y uno no paraba de sentir ese gusto yendo a hablar al maestro, al profesor. Pues bien, miren ustedes, entonces, escucharon a la fiscal, primer acto, tacto vaginal. Bueno, va a la consulta al médico general, le habían hecho unos exámenes de orina, que hay unos cristales, entonces, señora, pues yo necesito hacerle una revisión, un tacto vaginal. Entonces, la señora pues dice que no estaba preparada, sin embargo, el médico le insiste, pues es para verificar si pues encuentra algo anómalo, que si tenía un flujo vaginal, etc. En la vez pasada, pues hice énfasis en que el médico general sí está en posibilidad, facultado de hacer ese tipo de revisión, que usualmente lo es el ginecólogo, como tiene un nombre, el que para los caballeros hace el estudio para el tema de reproducción genital, creo que es andrólogo. Entonces, es una cuestión en la que la señora pues dice, bueno, sí, permite que se le haga esa revisión. Y para ello entonces el médico pues toma, según el protocolo, se pone el guante, y andrología, el área médica que cuida de la salud sexual y reproductiva del hombre. Entonces el andrólogo es como lo es el ginecólogo a la mujer. Se coloca el guante y entonces vaselina, introduce un dedo, tacto vaginal, y dice la fiscal allí, ¿lo escucharon? Irregular porque fue por un espacio de tiempo prolongado, 5 o 10 minutos. Le sale del consentimiento, pues claro, obviamente que por eso la fiscal pues hace énfasis en que hay un agravante del 211 numeral segundo, porque impulsó a depositar en él su confianza. Claro, el paciente va ante el médico y dice, bueno, listo, pues yo quiero verificar qué me pasa, yo tengo la plena confianza en ese médico, en este caso un general. Y entonces después dice, no, yo debo revisar nuevamente, y allí es cuando entonces se introduce en la vagina 2 dedos. Pero aparecen los actos libidinosos porque es el tocamiento con el pulgar del clítoris y de los labios mayores. Y allí esa circunstancia va agregado porque se le pregunta que si le está gustando lo que está haciendo, eso, además de eso, hasta allí. Entonces, obviamente que eso es lo que, por supuesto, prendió las alarmas. La señora sale, le dice al esposo y se activa todo el protocolo para cuando se tratan de delitos sexuales, de abuso sexual. Entonces son 2 actos de los que hay que defenderse. Entonces la calificación jurídica, claro, ya con base en esto que he revisado, pues diríamos que efectivamente le asiste la razón a la fiscal de imputar por el 210. No tanto es por el tema de la incapacidad de resistir. Claro, hay un consentimiento, pero para que le hagan el tacto vaginal. Lo que se preguntaría uno es, frente en normática penal, digamos que si la fiscal hubiera dicho, no, es que pues hubo
si se hubiera presentado el primer acto, hasta allí nomás, y que de pronto digan ustedes, pongámosle un ejemplo de que se presenta la denuncia penal, es que considero que hubo un abuso sexual porque tocó mi vagina por el tiempo no permitido regularmente. Hasta allí nomás. Esa sería una discusión muy buena en un caso de llegar a darse a eso hasta el juicio oral, porque uno diría, bueno, pero es que este primer acto no reviste las características de no se va a la estricta tipicidad y legalidad, porque pues el contexto en que se hace no está acompañado de otra clase de situaciones libidinosas, o sea, que si vayan con un placer o dirigidos a esa situación de provocar el placer para él, para ese victimario. Diría uno, no, pues aquí difícilmente podrá tener éxito en juicio oral. Pero ya en el segundo evento, en el segundo acto, que es introduce los dos dedos, pues estamos ya ante el acceso carnal, al penetrar la vagina, y además de eso con el pulgar tocar la zona erótica y decir esas expresiones. Eso ya obviamente califica, por supuesto, en un delito. Y entonces, dígase usted, variemos el ejemplo para hacernos toda una serie de conjeturas frente a una defensa que venga, que si hubiese hecho no introducir los dos dedos, sino un tocamiento en los labios mayores superiores y el clítoris, y entonces allí el tipo penal sería entonces el 210 inciso segundo, que dice: si no se realizara el acceso, sino actos diversos de él, la pena es de 8 a 16 años. También encaja. Hubo el consentimiento y la finalidad pues era determinar si habían quistes, un tacto vaginal, pero no hacer tacto vaginal con penetración de los dedos, sino tocamiento, y eso evidentemente entonces también califica una conducta punible. Miren ustedes entonces el manejo que uno tiene que pues darle frente a esto como solución a un caso que le llegue a usted a conocimiento. Entonces esto se agrava, imagínense que esto es tan complejo que esto se agrava, esto pasaría también en el caso del médico agravado, pasaría a pena de 15 a 30 años. Si fuese por tocamiento, entonces pasaría de 10 a 32, más o menos, de 10 a 32, si solamente es tocamiento. Entonces, allí tienen ustedes para que se hagan una idea entonces en estricta tipicidad y legalidad, y entonces cómo se deben hacer esas calificaciones o esas imputaciones. Y los invito a que lean esta sentencia 41778, porque hay otros aspectos relevantes acá, por ejemplo en relación con el principio de congruencia, ¿no? Entonces dice aquí, a ver, miremos lo siguiente. Hay unas sentencias que las voy a decir aquí. Voy a aprovechar este espacio un poquitico más del tiempo para que revisemos también algo de interés jurídico. A ver, entonces...
Bueno, dijimos entonces que pues el fiscal imputó por el tema del el delito del artículo 209, pero que llegó otro fiscal y lo cambió pues por el acceso carnal en modalidad de tentativa. La Corte, pues, dentro de sus consideraciones, pues comienza haciendo la distinción entre los artículos del 205 y el 206 por violencia, a diferencia pues del 208 y el 209. Y entonces cita una sentencia 33022 del 20 de octubre del 2010 para hacer referencia a esa diferenciación que se debe hacer. Dice que en lo concerniente a la violencia como elemento típico de los delitos sexuales, la Corte ha señalado que en aras de establecer su configuración, la acción del sujeto activo no solo debe ser analizada de una manera ex ante, sino que desde ese punto de vista tiene que concluirse idónea para subyugar la voluntad de la víctima. Esto se sostuvo en la sentencia 23508 del 23 de septiembre del 2009. Dice en la página 7, en este orden de ideas, si al momento de valorar es ante la acción emprendida por un sujeto a quien se le atribuye un delito sexual, no es posible predicar algún acto que implique agresión física, fuerza bruta, intimidación, constreñimiento u otra vía de hecho dirigida a doblegar la voluntad de la víctima, no podrá atribuírsele la conducta punible de acceso violento, acceso carnal violento, ni cualquier otro comportamiento típico o modalidad delictiva en la cual se incluya el elemento de la violencia. Por otra parte, el principio de congruencia se halla consagrado en el artículo 448 de la 906, según el cual el acusado no podrá ser declarado culpable por hechos que no consten en la acusación ni por delitos por los cuales se ha solicitado la condena. Fallos como el 32685 del 2011, la Corte, entre otros aspectos, ha delimitado el alcance de esta norma en el sentido de que la acusación es un acto complejo, que se extiende hasta el alegato final en el juicio oral. Asimismo, en sentencias como la 34022 del 2011, ha precisado que dicha prolongación de la acusación hasta la intervención final de las partes en el juicio oral solo es para efectos de determinar la calificación jurídica definitiva de la conducta, criterio que ha sido ratificado en decisiones como la 33790 del 2013, o sea que hay un núcleo fáctico que siempre va a ser debe ser el mismo desde la imputación, acusación hasta la sentencia, pero que la calificación jurídica pues sí puede variar. Pero puede variar incluso, pero el fiscal al final no puede ya solicitarse una condena o por un delito que sea con mayor pena del que se imputó en acusación. Diríamos que no es para variarla, pero para favorecer. Y eso ya hay una sentencia por ahí de la Corte que en esos términos yo creería que es esa que está citando allí la Corte. Dice, lo anterior sin perjuicio de que los jueces de instancia se pueden apartar de la imputación jurídica formulada por la Fiscalía hacia una degradada, claro, siempre y cuando, o sea, la última, esté comprendida dentro del mismo género, comparte el núcleo fáctico y la nueva atribución soportada en los medios de prueba sean más favorables a los intereses del procesado. Esta sentencia lea la 32685 del 16 de marzo del 2011. O sea que el juez sí puede, siempre y cuando se cumplan esos requisitos. Sea del mismo género, comporta el núcleo fáctico y la nueva atribución esté soportada en los medios de prueba que sean más favorables a los intereses del procesado.
radicado, repito, 32685. No obstante, la sala también ha señalado que cuando en razón de las garantías fundamentales se debe condenar en casación por un delito que implica una sanción punitiva más alta, pero el procesado es impugnante único, lo procedente es reconocer la calificación jurídica que consulta la realidad de la actuación, pero dejando incólume la pena más beneficiosa para los intereses del procesado. Así solo sostuvo, por ejemplo, en el fallo 34370 del 13 de diciembre del 2010. Eso fue lo que pasó en ese asunto, entonces 41778, que dejaron por el delito de 209 que había sido imputado por la fiscalía, y que erradamente el fiscal pues cambió por acceso carnal del 205, pero con la pena que impusieron, favorable, claro, de la de los 7 años, porque no podía impellus imponérsele los 9, sería más gravoso para él. Eso es lo que ustedes, por favor, tienen allí como un referente bueno, enriquecido, enriquece bastante esta 41778 del 2014, y por favor, esta, la de Saudiel Orlando, léasenla toda, que esa es interesantísima, junto con el salvamento de voto, porque allí entonces estos criterios, insisto, y esto va más como por una orientación a los jueces sobre ese tema en casación de error de hecho por falso raciocinio en la valoración de la prueba. Finalmente, entonces me despido y comenzamos esta semana con estos ejercicios académicos. Espero que les sean de su agrado, de su interés. Bueno, chao pues.